No se convierten por las buenas, se convierten por las buenas, ¿verdad? Me da gusto estar aquí una vez más entre ustedes. Nos dejaron de ver por la causa de que, bueno, ya hace algunas semanas iniciamos haciendo servicios allá en las instalaciones de la radio. ¿Cuál es el de arriba, verdad? Sí, bueno, ahí está. En las instalaciones de la radio La Voz, ahí comenzamos a hacer cultos. Y ya el próximo domingo, si Dios lo permite, vamos a estar haciendo cultos ya aquí en la colonia Atenas, ahí cerquitas. Vamos a iniciar en la sala. Estoy terminando de arreglar la cochera que es donde vamos a tener ya los cultos, pero los vamos a iniciar por la necesidad que tenemos ya. Vamos a iniciar ahí en la sala de la casa. Y el próximo domingo ya estaremos arrancando. Así es de que es una bendición. Aparte de que, bueno, tengo un grupo de hermanas que estoy pastoreando a través de internet. Tengo gente en Huatulco, en Veracruz. Y pues me piden, hermano, el día que inicie, nos conectamos vía Zoom porque queremos estar en los cultos de cada domingo también. Así de que vamos para adelante, gracias al Señor. Y hoy, pues es una bendición poder estar aquí y poder compartir un mensaje que pueda bendecirnos, que pueda edificarnos. Y bueno, pues hoy tenemos una doble celebración, así de que hay que apurarnos porque pues ya se abre, ¿verdad? Entonces los novios dicen, pues ya córtenle y vámonos. Entonces, pero bueno, qué bueno que están aquí. Y quiero que vayan por favor a Malaquías capítulo 1 versículo 6. Malaquías capítulo 1 versículo 6. El día de mañana voy a iniciar un programa nuevo. Bueno, el programa ya estaba. Me invitaron a agregarme, a sumarme a ese programa de radio que se llama Al 100.3. Vamos a iniciar donde vamos a tener diferentes secciones. El titular es nuestro hermano Carlos, y va a estar el gerente de la radio, nuestro hermano Freddy, un servidor va a estar ahí, y vamos a tener algunos invitados. Va a ser una sección, van a ser 2 horas de programa, así de que va a estar increíble. Nos arrancamos el día de mañana ya con la primera transmisión, así de que si pueden escucharnos va a ser una bendición. De las 10 de la mañana a las 12 del día estaremos ahí cada lunes al 100.3, así de que va a ser una grande bendición. Malaquías 1:6 dice la escritura: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos: a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Muy bien, vamos ahora. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, por darnos la oportunidad de estar reunidos en una vez más en esta tu casa para adorarte y bendecirte, y lo hemos hecho con toda nuestra gratitud, Señor, con lo profundo de nuestro corazón. Padre, queremos ahora en este momento que tú nos hables, Señor, habla a nuestro corazón. Yo te ruego que tú unjas mis palabras para que estas palabras, Señor, puedan ser vivas y eficaces conforme a tu escritura, conforme a tu bendita palabra. Dios mío, pueda tocar cada uno de nuestros corazones y podamos salir bendecidos, edificados, Señor, por la palabra que tú nos compartes, Señor, en este día. En el nombre de Jesús de Nazaret ponemos este precioso tiempo en tus manos. Amén y amén. Gloria al Señor. Muy bien. ¿Usted? ¿Está bien? Sí, está bien, gracias, hermano. Yo no sé si usted ha visto en la Biblia. ¿Cuánto lee la Biblia? Amén. Amén. Y yo creo que cuando leemos la Biblia nos emocionamos al ver tantas manifestaciones sobrenaturales de Dios en la Biblia, ¿sí? Hay milagros, hay casos sobrenaturales en toda la Biblia. Y yo soy una de las personas, desde que empecé a leer la Biblia, me emocionó mucho ver las cosas sobrenaturales que existen en la Biblia, ¿sí? Ahora, ¿usted se ha preguntado por qué tantas veces en la Biblia vemos que suceden esas cosas sobrenaturales? ¿Se lo han preguntado por qué? ¿Por qué toda la Biblia está llena de casos sobrenaturales? Le doy la respuesta simple y sencilla: porque lo sobrenatural de Dios, lo sobrenatural de Dios para nosotros, ¿sí?, es algo sobrenatural, pero es lo natural de Dios. Las cosas sobrenaturales para Dios es algo natural. Las cosas sobrenaturales de Dios para nosotros es sorprendente, pero esas cosas que se ven en la Biblia es lo natural de Dios. Dios se mueve siempre en lo sobrenatural.
Por eso vemos casos en la Biblia, y la Biblia está llena de casos sobrenaturales. Ahora, tristemente, el pueblo de Dios, y ya en estas últimas 2 décadas, tristemente podemos ver en muchas iglesias que hay una resistencia natural a lo sobrenatural del poder de Dios. Es decir, yo tengo más de 30 años de haberme convertido. Cuando yo me convertí, yo vi cosas sobrenaturales en aquella generación, donde ya lo dije en alguna ocasión aquí. Me tocó ver niños de 5, 7, 8 años siendo bautizados con el Espíritu Santo, hablando lenguas, incluso profetizando e interpretando lenguas. Yo fui testigo de eso. Yo nací en una generación donde los bautismos del Espíritu Santo eran del diario. Jóvenes que eran bautizados, es más, me tocó ver gente que por primera vez llegaba a un culto y eran bautizados con el Espíritu Santo. Yo fui testigo de eso. Yo estuve en muchas campañas donde la gente que venía a las campañas siendo invitada recibían a Cristo y eran inmediatamente bautizados con el Espíritu Santo. Me tocó ver milagros, me tocó ver señales. Pero de 2 décadas a la fecha, tristemente hemos visto que el pueblo de Dios tiene una resistencia natural al poder sobrenatural de Dios. Ya no estamos viendo lo que veíamos 30 años atrás. Ya no vemos tantos milagros. Hoy es muy raro ver milagros y sanidades dentro de las iglesias. Hay veces que la gente los domingos se viene a testificar y dice: hermano, yo estaba enfermo, pero gracias a Dios me tomé una aspirina y se me tocó el dolor de cabeza. Se me quitó el dolor de cabeza. Entonces, hoy en día ya no compartimos fe. Hoy compartimos recetas. Porque, oiga, hermano, fíjese que me duele. Mire, tómese este tecito con esta hierba y se le va a quitar. ¿No es cierto? Ya no compartimos fe, compartimos recetas hoy en día. Porque tenemos esa resistencia al poder sobrenatural de Dios. Pero quiero decirle algo: estamos en los últimos tiempos y esta generación está llamada a predicar y a vivir un evangelio no solo de palabra, sino también de poder en el Espíritu Santo. Amén. Allá en 1 Tesalonicenses capítulo 1 versículo 5 dice la Escritura: pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabra solamente, sino también en poder en el Espíritu Santo. Ahora, yo pregunto: ¿cuántos quieren ver que Dios haga milagros en sus vidas? Amén. Yo creo que todos anhelamos ver, ¿sí? Todos queremos vivir una vida sobrenatural. Todos queremos vivir esa vida sobrenatural. Queremos ver milagros en nuestra vida. Pero le voy a dar un principio para que esto ocurra. Y lo vemos en toda la Biblia. Lo vemos en toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis vemos un principio. Donde no hay honra, no hay milagros. Donde no hay honra, no hay milagros. Dicho de otra forma, un pastor dijo: para que haya un mover de milagros, debe de haber honra. De aquí que el tema de hoy lleva por título el poder de la honra. ¿Cómo se llama el título? El poder de la honra. ¿Por qué? Porque la honra es la llave de los milagros. Y en toda la Biblia vemos escenas donde hay gente que primero honra y después suceden los milagros. La Biblia está lleno de eso. Porque donde hay honra hay milagros. Le voy a decir esto y que le quede bien claro en su mente y en su corazón. La honra es una de las principales llaves que abren las puertas de las bendiciones y de los milagros. Pero tome en cuenta que la deshonra cierra esas puertas de bendición. Por eso debe de haber honra, porque la honra es una llave para que los milagros se manifiesten en nuestra vida. Allá en Mateo capítulo 13, vaya conmigo a Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13, versículos 53 al 58. ¿Lo tenemos? Dice la Escritura: aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí, y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene
todas estas cosas? Y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo muchos milagros ahí a causa de la incredulidad de ellos. ¿Qué estaba haciendo Jesús en su tierra? ¿Qué estaba haciendo en Nazaret, que era su tierra? Dice la Biblia que estaba haciendo milagros. Pero la gente, al ver los milagros, de repente comenzó a querer procesar naturalmente lo que estaba viendo. Quisieron procesar naturalmente los milagros, y entonces dejaron de ver lo sobrenatural y comenzaron a ver lo natural. ¿Por qué le digo esto? Jesús comienza a enseñar, la gente se maravilla y dice: wow, qué tremenda doctrina trae este hombre. Comienza a hacer milagros, igual la gente se escandalizó. Y entonces empezaron a decir: ¿de dónde tiene este hombre estas cosas? ¿Cómo es que hace milagros? ¿Cómo es que predica de esa forma? Porque dejaron de ver lo sobrenatural para comenzar a ver lo natural. Y entonces empezaron a preguntarse: ¿no es este el hijo del carpintero? Conocieron quién era él. Era Jesús. Estaba en su tierra. Lo habían visto crecer. Lo habían visto que estaba en el taller de carpintería con José. Lo habían visto con sus hermanos jugando. Lo habían visto yendo al mandado. Lo habían visto con sus hermanas. Lo conocían perfectamente. Entonces comenzaron a preguntarse: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Y dijeron: ¿no están todas sus hermanas con nosotros? Digo, por aquellos que de repente dicen: es que Jesús no tuvo hermanos. Ahí está el versículo, ¿verdad? Ya ven los hermanos católicos que dicen que no, que Jesús nada más fue él. No, ahí está la Biblia y es clara. Tenía hermanos y hermanas. Y bueno, el asunto es que dice: ¿de dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban, pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y dice: y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. ¿Por qué? Porque dejaron de ver lo sobrenatural para comenzar a ver lo natural. Y dijeron: no es posible que este hombre haga milagros porque él es el hijo del carpintero. No es posible que haga milagros porque lo que él sabe hacer son mesas y sillas. Comenzaron a ver lo natural. Y nos pasó con muchos de nosotros. Por ejemplo, en mi caso, cuando mi padre supo que yo me había convertido al cristianismo, habló con un amigo, un abogado de ahí de Guadalajara, que es amigo de la familia de muchos años, y entonces le dijo: Manuel, habla con Alberto porque ya se volvió loco. Ahora dejó la marihuana y ahora trae una Biblia bajo el brazo. Es decir, comenzaron a ver lo natural en lugar de ver lo sobrenatural que había ocurrido a mí. Mi mamá me corrió de la casa porque no era posible, ¿sí?, que el peor de sus hijos ahora ande cargando una Biblia bajo el brazo. Y así nos ha ocurrido con muchos de nosotros. La gente dice: ay, ¿a poco tú ya cambiaste? ¿A poco sí es cierto que ya ahora eres un hermanito, eres una hermanita? ¿Por qué? Porque la gente quiere procesarnos como fuimos. Pero hay algo que debemos de entender: a Dios no le interesa quién haya sido. A Dios lo que le interesa es quién vas a ser después de que Él entre a tu vida. Bendito sea el Señor. Aleluya. Lo que Jesús está enseñando es que donde la gente vea solo lo que sus ojos naturales alcanzan a ver y su mente natural alcanza a comprender, no habrá honra. Y donde no hay honra, no va a haber milagros. Es decir, no se va a poder manifestar lo sobrenatural de Dios. Tenemos que caminar por fe. Por eso el evangelio es por fe. Porque cree que mucha gente no logra entender el mensaje de la cruz, porque lo quieren procesar mentalmente, lo quieren procesar naturalmente, y a Dios no se le entiende naturalmente, a Dios se le entiende a través de la fe. El lenguaje que Dios entiende es el lenguaje de la fe. Tenemos que caminar en fe. Entonces dice la Biblia que donde a Jesús no lo honraron como el Hijo de Dios, lo único que pudo hacer ahí fueron mesas y sillas, que fue lo que ocurrió en Nazaret. No, es que Él no puede hacer milagros porque Él sabe hacer mesas y sillas. Así lo estaban etiquetando, así lo conocían, y no lograron ver lo sobrenatural que había de parte de Dios en la vida de Jesús. Así también muchas veces nosotros
no honramos a los que tenemos al lado. ¿Por qué? Porque los conocemos, sabemos que son personas imperfectas, que cometen errores, y entonces vemos solo los errores de la gente y perdemos de vista que al honrarlos puede suceder un milagro en nuestra vida. A veces pasa alguien aquí al frente y los demás dicen: ay, ya va a pasar este hermano otra vez. O sea, ¿qué puede enseñar? ¿Qué puedo aprender de él? El más humilde, el más sencillo que se para en este lugar, Dios lo puede usar para darnos una palabra. Pero a veces menospreciamos a los que están a un lado, a los que están enfrente, a los que están atrás. Siempre va a haber hermanos que de una u otra forma siempre pasan los domingos a testificar y bueno, ya los conocemos en las iglesias, ya sabemos qué es lo que van a decir, ya hasta sabemos qué cantos van a cantar. Es más, yo recuerdo que había una hermana allá en la iglesia donde yo me congregaba en Poza Rica, Veracruz, y la hermana era la hermana Petrita. La hermana estaba pues lastimada de sus huesos, de tal forma que estaba chaparrita y estaba muy viejita ya, y siempre pasaba con un bastón. Y siempre que pasaba, pues la hermana, pues de repente se le iba un poquito el avión, y en lugar de ponerse el micrófono aquí, se lo ponía acá, y pues todo el mundo se reía, ¿no? Y el tremendo tecladista de ese tiempo, cada vez que pasaba esa hermana, siempre cantaba el canto, y ese canto que dice: Jehová le dijo al profeta, estos huesos vivirán, pero en forma de burla. En forma de burla, porque la hermana estaba pues ya muy tullida, ya estaba bastante maltratada de sus huesos, y estaba doblada. Y este hermano siempre hacía lo mismo. Y así pasa muchas veces. Menospreciamos a los que están a nuestro lado y perdemos de vista lo sobrenatural que Dios pudo haber puesto en ellos para bendecirnos a nosotros. Es por eso que no suceden milagros, porque ¿qué me va a enseñar si a cada momento él anda regando, a cada momento anda fallando, a veces no viene a los cultos? ¿Qué me puede enseñar? ¿Qué puedo aprender de él? Pero Dios nos puede sorprender. Por eso no debemos de menospreciar a los demás. Amén. Ahora bien, por ejemplo, los hijos ven las debilidades y ven los errores de los padres, pero no por eso deben de menospreciar lo que los papás pueden hacer por los hijos. A veces nuestros hijos nos reclaman y nos dicen de cosas, y en la etapa de la adolescencia se vuelven rebeldes. Pero cuando quieren un celular nuevo, ahí sí somos los papás queridos, ¿verdad? Ahí sí son las mamás queridas. Por eso los hijos no deben de menospreciar a los padres. Yo ando todos los días y todo el día en las tiendas haciendo compras. Me ha tocado ver a muchas personas que van con sus padres, con sus madres, con sus padres ancianos, y los llevan a la tienda. Y he visto hijos muy groseros con los padres cuando andan comprando tienda. A veces los ancianitos quieren agarrar una bolsa y: no, mamá, ¿para qué llevas esto? ¿Para qué? Si ni te lo comes. Y empiezan a decirle de cosas delante de la gente. Eso es deshonrar a los padres. Y lo he visto muy seguido en las tiendas. Y no debería de pasar eso. Ahora, como ciudadanos también vemos los errores de los líderes civiles. Vemos los errores de los maestros. Vemos los errores de nuestros jefes o de los líderes espirituales, de los pastores, de las pastoras. Y por eso muchas veces perdemos la bendición que está escondida en ellos, por ver siempre los errores de los demás. Ahora, ¿qué significa honrar? ¿Qué significa la honra? Tenemos que ir al diccionario para que podamos ver la definición. ¿Qué significa la palabra honra? Y bueno, el diccionario nos dice que honra es la demostración de aprecio, es la demostración de respeto, y es la demostración de reconocimiento que se hace a alguien por sus virtudes y sus méritos. Es la demostración de respeto, es la demostración de aprecio, es la demostración de reconocimiento. Demostración. Entonces, lo primero que debemos entender, según la definición del diccionario, que honra es acción. Es decir, dice el diccionario que honra es la demostración de ese aprecio. Honra es la demostración del respeto.
Honra es la demostración de reconocimiento. Escuche bien, no dice el diccionario que honra es tener aprecio, sino demostrarlo. Porque muchas veces decimos tener, pero no demostramos. Por ejemplo, en el caso de los varones, muchas veces le decimos a la esposa, sí, te quiero, te amo, pero no se lo demostramos. Y la mujer necesita una demostración de ese amor. ¿No es cierto, mujeres? Amén. Yo sé que sí. Entonces, no es decir tener, sino demostrar ese respeto, demostrar ese reconocimiento, demostrar ese aprecio. Jesús lo dijo de esta manera, allá en Mateo capítulo 15, versículo 8 y 9. Él dijo de la siguiente manera: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Jesús lo dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está muy, muy lejos de mí. La honra, mis hermanos, no es de labios. La honra deben de ser acciones concretas que demuestren el aprecio, el reconocimiento a alguien por sus virtudes y méritos. Esa es la honra, la demostración. ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy aquí? Bueno, ¿qué es lo que van a hacer ustedes como iglesia? Hacer una demostración de reconocimiento. ¿Por qué? Porque hoy su pastora está cumpliendo años. Ese es un reconocimiento, pero es la demostración de ese aprecio que le tienen, de ese reconocimiento que le tienen, que no debe ser solamente de labios. Ahora, ¿a quién debemos honrar? ¿A quién debemos honrar? La Biblia nos dice, ahí en Romanos capítulo 13, versículo 7, pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, y al que honra, honra. Entonces la Biblia nos dice a quienes debemos de honrar y cómo lo debemos de hacer. La honra, escucha bien esto, la honra es una deuda que debe pagarse. ¿Sí? ¿Cómo? Romanos 13:7. Romanos 13:7. Entonces la honra es una deuda que debe pagarse. Lo que está diciendo la Biblia es que hay que darle honra al que honra merece. ¿A quién debemos honrar? Bueno, la Biblia en Efesios capítulo 6, versículos 2 y 3 nos dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Entonces vemos que el primer mandamiento con promesa tiene que ver con la honra a los padres. Si demostramos aprecio, respeto y reconocimiento a nuestros padres, entonces Dios promete que nos va a ir bien y que vamos a tener larga vida. Pero hoy en día, iglesia, hay una realidad espiritual muy dura, y es que el diablo sabe este principio bíblico. El diablo sabe el poder de la honra, y es por eso que él hoy en día está dedicado de tiempo completo a que haya separación en los hogares. Hay separación de los hijos hacia los padres y de los padres hacia los hijos. ¿Por qué? Porque Satanás sabe que si logra provocar que los hijos no aprecien, no respeten y no reconozcan a sus padres, a los hijos les va a ir mal y serán de corta vida, y no va a haber una generación que se levante honrando a Dios. Por eso es que el diablo está separando tantos hogares hoy en día y está provocando rebeldía en los hijos, para que no haya una demostración de honra hacia los padres. El diablo sabe ser diablo. Ahora, ¿a quién más? ¿A quién más tenemos que honrar? A las autoridades civiles. Allá en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 13 y el versículo 17 y 18 dice: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Criados,
estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Hoy en día he visto mucha polémica en los cristianos por causa del gobierno que estamos teniendo y por lo que se acaba de hacer y todo. Y hay muchos cristianos que se han levantado para señalar, para juzgar, para criticar, pero en ningún momento la Biblia nos dice que Dios nos haya puesto como jueces. No estamos de acuerdo con lo que está pasando, posiblemente no, pero lo he dicho y aquí lo dije también y lo he dicho muchas veces en radio. La iglesia tiene la culpa, la mayor culpa de lo que está sucediendo en nuestro país, porque lo dije ya. El gobierno es la autoridad terrenal, pero la iglesia es la autoridad espiritual. ¿Y por qué el diablo se metió hasta la silla grande? Porque la iglesia no está haciendo lo que tiene que hacer. Porque si la iglesia estuviera unida, si la iglesia estuviera clamando, si la iglesia estuviera haciendo lo que Jesús nos hubiera dicho, lo que Jesús nos dijo que hiciéramos, hubiera alguien que fuera temeroso de Dios. Pero tenemos lo que merecemos. Así de que, ¿qué es lo que tenemos que hacer hoy en día? Orar por las autoridades, orar para que Dios trate con ellos, orar para que Dios le provea de gente sabia para que enderece el camino. Esa es la obligación que tenemos como iglesia, y la Biblia dice que tenemos que honrar a las autoridades civiles. Debemos dar aprecio, respeto y reconocimiento a todas nuestras autoridades en las distintas áreas de nuestra vida, a los gobernantes, a los maestros, a los jefes y en especial, dice la Biblia, a los que son difíciles de soportar, porque también ese es otro problema. Muchos cristianos que están trabajando para un patrón siempre se están quejando de los patrones, y he escuchado muchos testimonios. Bluetooth has been disconnected. Incluso aquí en Chihuahua, de gente que está trabajando en maquiladoras. El concepto que tienen de muchos cristianos es que los cristianos son flojos, que los cristianos son irresponsables, que los cristianos no le echan ganas. Debería ser todo lo contrario. Y he escuchado a muchos cristianos quejarse de su trabajo, quejarse de su patrón, quejarse de sus supervisores. La Biblia nos dice que tenemos que honrarlos y pedirle a Dios que nos ayude a sobrellevarlos. Que hay difíciles de soportar, la Biblia lo dice, pero no dice que te tienes que poner al tú por tú. La Biblia nos dice que tenemos que honrarlos. ¿A quién más tenemos que honrar? La Biblia nos dice que tenemos que honrar a las autoridades espirituales. Allá en Hebreos capítulo 13, versículo 17, dice la Biblia: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. En la versión de la Biblia latinoamericana, ese mismo versículo nos dice así: obedezcan a sus líderes, porque ellos cuidan de ustedes sin descanso y saben que son responsables ante Dios de lo que a ustedes les pase. Traten de no causar problemas para que el trabajo que ellos hacen sea agradable y ustedes puedan servirles de ayuda. Eso es lo que nos dice la Biblia. Pero ese es otro de los problemas que también tenemos dentro de las iglesias. Por eso hay muchos chapulines y por eso tenemos tantas divisiones en las iglesias, porque viene gente a las iglesias y no me gustó cómo predicó el pastor, ya no vuelvo a invitar al hermano Alberto porque siempre nos habla bien fuerte. Y entonces, en lugar de estar abiertos a lo que Dios nos puede bendecir, no, vemos los errores, vemos los defectos de los líderes, de los pastores, de las pastoras, y entonces se va de iglesia. Y así anda mucha gente hoy en día, de iglesia en iglesia, de iglesia en iglesia, porque en todos lados ven errores. Les doy una noticia: Dios puso hombres como pastores. Y cuando hablo de hombre, hablo de la mujer también. Dios puso
seres humanos como pastores. ¿Por qué? Porque la medida para que ustedes crezcan es la estatura de tu pastor. Si Dios hubiera querido, hubiera puesto ángeles como pastores, pero nunca hubiéramos podido llegar a la estatura de un ángel. ¿Sabes cuánto mide un ángel? ¿Sabes cuánto dice la Biblia que mide un ángel? Porque a veces pensamos que los ángeles de Dios son unos niñitos así peladitos con dos alitas y... No, los ángeles de Dios son unos tremendos guerreros, que dice la Biblia que miden más de 70 metros, que cuando sacan la espada y hacen eso, son capaces de matar a 70,000 personas en una pasadita nada más. De este tamaño son los ángeles de Dios. Ahora imagínate a un ángel como pastor. Nunca podremos llegar a la altura de un ángel. Por eso Dios puso seres humanos como pastores. Y esa es la altura a donde tú y yo tenemos que llegar, a la estatura de tu pastor. No puedes ser más que él, porque la estatura es tu pastor. Así de que si tú eres de los que ven siempre los defectos y los errores de los pastores, siempre vas a estar estancado. Porque mientras no aprendas a honrar a tu pastor, mientras no aprendas a honrar a tus líderes, no va a haber cosas sobrenaturales en tu vida. Y así como Dios pone y permite autoridades civiles o sociales en tu vida, Dios también establece autoridades espirituales. Y de la misma forma debemos de darles respeto, aprecio y reconocimiento, porque la Biblia dice que ellos cuidan de nuestras almas. Pastorear, escucha bien esto, pastorear o cuidar personas es el trabajo más difícil que existe, porque no solo hay un vínculo emocional con las personas, sino también hay un vínculo espiritual. De todas las profesiones que implica relacionarse con gente, por ejemplo, los médicos que se relacionan con gente, los psicólogos, los abogados, los vendedores, tienen un contacto con personas, pero solamente es un vínculo comercial y en el mejor de los casos un vínculo profesional, y de vez en cuando te encuentras con algún médico que tenga empatía contigo. Porque hay médicos que de repente vas para ver el diagnóstico y ¿sabe qué? Dentro de una semana se va a morir. No va a morir, sí, se va a morir. Páguenme antes de que se muera, porque si no ya no le voy a poder cobrar nada. Y así, a sangre fría te lo dicen. A sangre fría. Entonces es un vínculo profesional, y algunos de repente sí son empáticos y dicen, no, sí, lo siento mucho, mire, la verdad, ¿sabe qué? No me pague nada y muérase cuando quiera, pero pues ya, ni modo. Hay empatía, pero solamente es un vínculo comercial. En el caso de los pastores hay un vínculo emocional, un vínculo espiritual, hay un vínculo en todo nivel. Por eso el trabajo de los pastores es muy, muy difícil. La relación que hay entre pastor y ovejas es como una familia. Lo que le duele a uno, le duele a los demás. Por eso debemos de procurar, como ovejas que somos, debemos de procurar que nuestra actitud permita que el trabajo de los pastores se haga con alegría. No te quejes, porque eso no te beneficia. No te quejes de los pastores. Aprende a comprender. A muchos de nosotros nos quedarían grandes los zapatos de muchos pastores, porque a veces los vemos aquí enfrente, pero no sabemos lo que hay atrás. No saben la cantidad de lágrimas que muchas veces los pastores derraman cuando están solos. El ministerio de un pastor es muy solitario, porque yo no me puedo venir a sentar con una oveja y decirle, ¿sabe qué, hermano? Me siento tentado, estoy a punto de caer. Yo no le puedo decir eso a una oveja, porque o bien lo mato espiritualmente, o se levanta contra mí y me tumba. Yo no me puedo poner a ese nivel de esa oveja. Pero si yo estoy siendo tentado, si yo estoy a punto de caer, necesito a alguien a quien contárselo. Pero ¿a quién se lo cuento? ¿A quién se lo cuento? Pues ahí está Dios. Sí, a Dios. Pero necesitamos a alguien aquí que nos sostenga.
Por eso no te quejes. Los pastores tenemos errores, los pastores tenemos defectos y se nos ven más porque somos figura pública. Pero hay gente que tiene defectos mucho más marcados, pero no se ven porque están dentro de las ovejas, no se ven. Pero como los pastores estamos al frente, todos los errores se nos ven, todos. Pero entiende, el trabajo pastoral es muy, muy difícil. Si usted le pregunta a muchos pastores si quisieron ser pastores, si pidieron ser pastores, le van a decir que no. Yo conozco a un hermano allá en Villahermosa, Tabasco, Roberto Priego. Cuando conocí a ese hombre, era un hombre tremendamente usado por Dios. Él me contaba que, porque estuve en ayunos con él varios días, y él me contaba que cuando inició su ministerio, en las noches, el Señor Jesús venía y se sentaba a su cama y le empezaba a enseñar. Así de tremendo, así de ese nivel espiritual tenía. Pero él me dijo, yo no quería servir al Señor, yo no quería predicar. Y entonces Dios le dijo, predicas porque predicas. Y hoy tiene la marca, ¿sí? Donde Dios le dijo, predicas porque predicas. Años con una pierna chueca. Así de que si usted lo ve, siempre anda de ladito, siempre camina chueco. Porque solamente así tuvo que entender, a través de un accidente, que Dios lo estaba llamando a predicar. Como Jacob, exactamente. Pero muchos ministerios, muchos pastores no quisieron, no pidieron ser pastores. Dios los llamó al pastorado. Imagínense, un pastor tiene que ser padre, tiene que ser hijo, tiene que ser esposo, tiene que ser pastor, tiene que ser amigo. Muchas veces sacrificamos a la familia por atender a la iglesia. He tratado con hijos de pastores que están heridos, que están lastimados, porque me han dicho llorando, mis papás siempre atendiendo a la gente y a nosotros nos dejaban solos. Siempre andaban atendiendo a la gente que a las 2, 3 de la mañana les hablaban, ahí iban corriendo a orar por la gente, y esa misma gente un día les dio la puñalada, y a nosotros siempre nos dejaron solos por estar atendiendo a la iglesia. Por eso hoy en día muchos hijos de pastores andan fuera del camino por causa de la iglesia. Así es de que no te quejes de tu pastor, ora por tu pastor, honra a tu pastor. ¿A quién más tenemos que honrar? A nuestro Padre Celestial. Malaquías 1:6 lo leímos. El Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues yo soy Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. La principal honra se la mostramos a nuestro Padre, honrando a Jesús, reconociéndolo, respetándolo y apreciándolo como nuestro Salvador. Él es la fuente de nuestra vida y bendición, y debemos honrarlo como Él es digno de recibirlo. Usted no puede honrar a Dios si no honra a las personas que debe honrar. Usted no puede decir que ama a Dios si primero no está amando a su pastora. Porque sí, ¿cómo puede decir que ama a Dios que no lo ve y a su pastora no la ama que la está viendo? Repito, usted no puede honrar a Dios si no honra a las personas que debe honrar. ¿Por qué? Porque entonces estaría desobedeciendo a Dios, y un acto de honra es la obediencia. Así de que si usted está pasándola mal en alguna área de su vida, tal vez sea, y debería de preguntárselo, o deberíamos de preguntárnoslo, si la estamos pasando mal, pudiera ser que sea porque no hemos honrado a alguna de las personas que acabo de mencionar, incluyendo a lo mejor a Dios. Así es de que hoy es un buen día de arrepentirnos y redireccionar nuestros pensamientos y sentimientos para demostrar esa honra. Si usted está esperando un milagro, ¿por qué no comienza por entrar en un mover de honra? Honre a sus padres, honre a sus líderes, honre a sus pastores que le han enseñado acerca de la palabra de Dios, acerca de los milagros, y ellos son los que velan por ustedes y por sus familias. Honre a sus jefes, honre a sus líderes civiles,
Hay que pedir perdón si hemos hablado mal de nuestro pastor. Hay que pedir perdón. Hay que pedir perdón si hablamos mal en alguna ocasión de nuestros líderes o de nuestros pastores. Hay que pedir perdón si queremos ver milagros en nuestra vida. Porque el poder de la honra es la llave para que haya milagros en nuestra vida. Así es de que, ¿cuántos quieren honrar hoy a su pastora? Amén. Amén. ¿Cuántos quieren honrarla? Dijimos que honrar no es decir, ay, pastora, yo la aprecio. No, no. Honrar es demostrar que la apreciamos. Es demostrar, ¿sí?, que la respetamos. Cuando la pastora diga, hermanos, vamos a dar inicio, y que usted que se quede allá hablando afuera, platicando con alguien o hablando por teléfono, eso es deshonra. Eso es deshonra. Y yo lo he visto en muchas iglesias. Cuando empiezan el culto, cuando empiezan el servicio, cuando el pastor está llamando ya a iniciar, hay gente que se queda allá afuera platicando. Eso es deshonrar. Llegar tarde, eso es deshonrar. Porque si usted tiene una cita con el presidente municipal, ese día hasta se baña, aleluya, se pone sus mejores ropitas y llega antes. Porque si llega 5 minutos después, el presidente municipal no lo va a recibir. Porque a Dios lo hacemos esperar. Así es de que honrar es demostrar. Así es de que, ¿cuántos quieren demostrar que honran a su pastor? Póngase de pie, por favor. Hace algunos domingos atrás, yo prediqué un tema aquí mismo, y hablamos en la administración de que deberíamos de lavar los pies los unos a los otros. Y ese día, un domingo como hoy, yo le pedí a la iglesia que fuera y que lavara los pies de sus pastores, de su pastora. Muchos tristemente se quedaron en sus lugares. Algunos hermanos se quebrantaron y fueron y se arrodillaron con la pastora y ungieron sus pies. Pero muchos se quedaron en sus lugares. Es decir, nos cuesta trabajo humillarnos. Nos cuesta trabajo quebrar nuestro orgullo y nuestra arrogancia. Pero si supiera la bendición que hay cuando usted lava los pies de un siervo de Dios, wow, no sabe lo que sucede en el ámbito espiritual. Se lo pongo de una manera sencilla. Jesús dijo, si tan solo un vaso de agua fría le dan a uno de mis siervos, la bendición es increíble. Ahora imagínese honrarlos. Es impresionante. Pastora, venga por favor y póngase aquí mirando hacia el frente, mirando a sus ovejitas. Soy pastor, conozco el ministerio y créeme que uno se duele por las ovejas. Wow, yo fui capaz de hacer muchas cosas por mis ovejas, muchas cosas que no tienen idea, con tal de que la oveja estuviera bien. Me tocó ver gente tirada en el suelo, completamente embriagada. Yo cuando pasaba yo decía, este varón va a ser uno de mis líderes en la iglesia. Costó, wow, costó tremendas cosas, pero esos varones llegaron a ser líderes de la iglesia. Los pastores vemos lo que Dios pone en la gente. Déjese moldear. Cuando uno le dice algo, es porque uno está viendo lo que Dios puso en usted. Que si de repente hay un llamado de atención, debe de aceptarlo con humildad y reconocer que no lo sabemos todo. Todos los días tenemos algo que aprender. Así es de que, ¿alguien quiere venir a orar por su pastora? ¿Sí? O venirle a dar un abrazo y decirle lo que salga de su corazón. Debe venir al frente entonces. Denle un abrazo y ahorita vamos a orar por la pastora. Créeme que la pastora para mí también ha sido una bendición. También para mí ha sido una bendición. Y oro para que Dios le siga dando gracia y le siga dando ese corazón para seguir cuidando a las ovejas. Créame que para ser pastor hay que tener
corazón tremendo. ¿Sabe? Yo puedo sentir la presencia de Dios aquí. Puedo sentir una presencia hermosa aquí. Dios es bueno, iglesia. Dios es bueno. No se vayan porque ahorita vamos a orar por ella. Yo en alguna ocasión tuve en la casa pastoral hasta 20 personas viviendo con nosotros. 20 personas viviendo con nosotros. Comíamos lo que había y era para todos. 20 personas. Me tocó comprarles incluso ropa, lo que se podía. Dios nos sustentó para alimentar a esas 20 personas durante mucho tiempo. Tristemente algunas de ellas se levantaban y dieron la puñalada, como suele suceder. Pero uno sigue amando a esa gente a pesar de todo. Es tremendo que uno como pastor sabe quiénes hablan de uno, y uno tiene que venir a abrazarlas y a saludarlas como si nada estuviera pasando. Pero uno sabe cuando la gente habla de uno sabe quién habla del pastor, y uno tiene que venir siempre sonriendo y decirle: Dios te bendiga. Y lo hace uno de corazón. Es tremendo. Y sentarte a la mesa y saber que Judas está ahí comiendo contigo, eso es tremendo. Así de que honre a su pastor. Y recuerda eso: honrar es demostrar. No solamente lo diga, demuéstrelo. Cuando de repente esté comiendo algo sabroso y esté orando por la comida, recuerde: ¿será que mi pastora está comiendo? Y de repente dígale: pastora, véngase a comer con nosotros. Quiero que coma, que cene con nosotros. No le hace que sean unos frijolitos con una tortilla de harina, pero véngase, queremos que esté aquí con nosotros. El jueves que pasó, fui a visitar a mi primera ovejita de la iglesia Viento Recio. Por cierto, la iglesia se llama Viento Recio. Vive en Punta Oriente, y desde Punta Oriente se viene la radio, y desde Punta Oriente se va a venir hasta Atenas. Tiene 70 años esa ovejita, 70 años, y se puso tan contenta de que la fuimos a visitar, tan contenta, y me enseñó una libreta que desde el año pasado que me empezó a escuchar en la radio, desde entonces tiene anotadas todas las predicaciones que he dado en la radio. Todo. Me quedé sorprendido. Dice: hermano, es que desde que lo escuché por primera vez, Dios hizo algo en mí. Dice: y aquí tengo anotado todo lo que usted ha predicado en la radio, aquí está. Siempre lo escucho. Cuando yo hice la invitación para el primer culto, ella fue la primera que estuvo ahí. 70 años la hermana, y desde Punta Oriente viene hasta aquí. Eso es saber honrar. Cierra sus ojos, extienda su mano, y si quiere venir y poner su mano sobre la vida de la pastora y decirle a Dios con todo su corazón: bendice a mi pastora. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en esta preciosa tarde venimos delante del trono de tu gracia y te presentamos la vida de tu sierva, Señor. Señor, me uno a la oración de este rebaño, Señor, que está entendiendo el poder de la honra, Señor, que está entendiendo, Señor, la necesidad de honrar a su pastora. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, extendemos nuestra mano sobre la vida de tu sierva, rogándote, Dios mío, que la fortalezcas, Señor, porque hay momentos en que como siervos tuyos, como pastores, también nos sentimos débiles, también nos sentimos vulnerables, también nos sentimos, Señor, que se nos acaban las fuerzas, Señor. Pero sé que aquí hay un rebaño que la respalda, no solamente en oración, sino en la demostración de respeto, de reconocimiento. Señor, gracias, Dios mío, por la vida de tu sierva, en el nombre de Jesús. Añádele muchos más años de vida,
Señor, y que los años que tú le permitas vivir, sigas sirviéndote con ese corazón paternal, con ese corazón, Dios mío, amoroso hacia las ovejas. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, llénala de gracia, llénala de sabiduría. Señor, que cuando ella hable, sus palabras, Señor, sean ungidas para que toque los corazones. Para que cuando vengan a pedir consejo, Señor, de sus labios pueda salir el consejo que viene de lo alto. Señor, un consejo acertado. Señor, que dé dirección, Señor, a quien pide dirección. En el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, usa sus manos para que cuando oren por los enfermos, Señor, los enfermos sean sanados. Señor, que el caído sea restaurado, Dios mío. Que los demonios huyan en el nombre de Jesús. Gracias, Dios mío, por la vida de tu sierva. Gracias, Dios mío, por la vida de tu sierva, Padre. Sé que hay anhelos en su alma, sé que hay anhelos en su corazón. Señor, yo te ruego, Dios mío, que tú, Señor, puedas cumplir esos sueños, esos anhelos que hay en su corazón. Que lo que tú, Señor, la visión que has puesto en ella, Señor, pueda realizarse en corto tiempo, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, te damos la gloria y la honra, Padre. Amén. Amén. ¿Por qué no le da una ofrenda de palmas para Dios y para su pastora? Mujeres como ella, Dios debería de seguir levantando. Y ojalá que aquí haya mujeres que tomen el ejemplo de ella. Señor, yo quiero ser como mi pastora y ponte a trabajar también en tu... Amén, porque dice la Biblia que hay que pedirle al Señor de las mías que envíe obreros a sus mías, porque las mías son muchas y los obreros son pocos y los que hay son flojos. Así de que hay que orar para que Dios siga levantando obreros. Amén. Dios les bendiga. Hermana, le dejo el lugar.